Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así. Primera carta de Pedro 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Vuelvo a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su grande misericordia, nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, por favor, hermano, vamos a Isaías 26. Isaías 26, verso 19. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío como rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos. Este versículo de Isaías 26, 19 nos indica de la esperanza de los judíos en otra vida o de la esperanza de la resurrección en el día postrero. Esta esperanza también la encontramos en Daniel, en la profecía de Daniel, capítulo 12. Miremosla, por favor. Daniel, capítulo 12, versos 2 y 3. Daniel 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, allí en Daniel 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Y en Isaías 26, 19 dice, canten los moradores del polvo. O sea, estos son los muertos y tienen la esperanza de resucitar, de la resurrección. Lo que creemos entonces es que hay una esperanza de la resurrección para los justos. Los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Y lo contrario para aquellos que no quieren a Dios, que no quieren justicia, que no desean lo bueno, para ellos el castigo. Mientras que en Isaías dice que los malvados no se levantarán. Vuelva a Isaías 26, verso 14. Isaías 26, 14. Muertos no vivirán, privados de la vida no resucitarán, porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. En Daniel entonces, aquí en Isaías dice como que no resucitarán, muertos no vivirán, privados de la vida no resucitarán. En Daniel se enseña que resucitarán estos malvados para confusión perpetua. Como leímos ahorita, muchos de los que moran en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos preguntamos entonces, mirando estos dos versículos, si los malvados, los impíos, los no creyentes, resucitarán o no resucitarán. Porque parece que Isaías dijera una cosa y Daniel otra. Así que entonces vamos a mirar lo que dice el Señor Jesús, quien lo expresa de la siguiente manera en Juan 5:24. Vamos a Juan 5:24.
Y allí dice, Juan 5, 24 al 29. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, que vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieren mal a resurrección de condenación. Creo que ayer el Señor habla entonces de una resurrección de vida, o vemos que ayer el Señor habla de una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Me sigo preguntando entonces por las palabras de Isaías 26, donde se muestra que los malvados no resucitarán y que todo lo de ellos se perderá. Y a esto le podemos agregar otro componente escatológico, que es el de Malaquías 4, del 1 al 3. Vamos a Malaquías 4. Malaquías 4, versículo 1 al verso 3. Vaya a la clase. Vaya. Malaquías 4, del 1 al 3 dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, dijo Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y creceréis como los becerros de cebadero. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, dijo Jehová de los ejércitos. Ahora el versículo 1 dice que Él vendrá, los abrazará fuego a los malvados y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Allí parece que hay un juicio sobre los malvados, el juicio final sobre los impíos, y de ellos no quedará ni raíz ni rama. Así, hermanos, entonces, lo que puedo pensar de Isaías 26 es que los impíos resucitarán, pero resucitarán para resurrección de muerte. Es decir, los malvados no permanecerán en resurrección de vida, porque serán resucitados para castigo, vergüenza y confusión. Los judíos entonces sí creían en el día de la resurrección, pensaban en la resurrección, pero pensaban en un día en que todos, los buenos y los malos, resucitarían, en que todo el mundo resucitaría al mismo tiempo. Y así lo vemos en las palabras de Marta al Señor Jesús, cuando le dice que su hermano resucitará en el día postrero. Yo sé que resucitará en el día postrero, cuando todo el mundo resucite. Vamos a leerlas en Juan 11, 23 y 24. Juan 11, 23 y 24. Dice allí la palabra. Le dice Jesús, ¿resucitará tu hermano? Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Notemos entonces que Marta creía en la resurrección, pero todo parece indicar que era en una sola resurrección, la del día postrero. La de los buenos y la de los malos juntos, o la del juicio final, una única resurrección. Es como si en los tiempos de Jesús, en los días del Señor Jesús sobre esta tierra, la gente pensaba, un día todo el mundo tendrá que resucitar. Unos irán con Dios y de los otros se perderá su memoria y estarán en confusión perpetua. No quedará de ellos ni raíz ni rama.
Ellos como que creían en una sola resurrección un mismo día, la resurrección de todos. No parece que les pasara por la mente que habían varias resurrecciones. Y entonces aquí hay un punto importante y una diferencia importante. No es lo mismo resucitar de entre los muertos que resucitar con los muertos. No es lo mismo resucitar de los muertos que resucitar con los muertos. Miremoslo en Marcos 9:9. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos o resucitado entre los muertos. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos retuvieron el caso en sí, altercando qué sería aquello de resucitar de los muertos. Resucitar de entre los muertos, ¿qué será eso? Porque ya lo vimos por Isaías y lo vemos en el Antiguo Testamento. Ellos creían que había una resurrección, pero como que todos resucitaban el mismo día. Entonces cuando Él les dijo, no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, pero ¿qué será eso de resucitar de los muertos? No vamos a resucitar todos juntos, pues, y ahí se va a saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, si unos van para un lado y otros van para el otro lado. ¿Qué será eso de resucitar de entre los muertos? Los discípulos no entendían. Me imagino que se hacían diferentes preguntas. ¿Será que Él va a resucitar primero y los otros se quedan allá enterrados? ¿Será que eso nos va a pasar a todos? ¿Serán varias resurrecciones y no única resurrección en el día postrero? ¿Qué será lo que significa eso de resucitar de los muertos? Así, hermanos, entonces seamos claros. Aunque un día los malvados, los no creyentes, los que no quieren seguir a Dios, los que rechazan el mensaje del Evangelio, aunque esas personas resucitarán para muerte y castigo. No resucitarán para vida eterna, sino para muerte eterna. Los creyentes resucitarán primero, porque resucitarán de entre los muertos. Por eso el Señor Jesús es primicias de los que durmieron, primicias de los que resucitan de entre los muertos. Porque resucitó y los demás se quedaron allí. Y además, los malvados que resuciten, lo harán para muerte eterna. El Salmo 88 es una petición, es un ruego de resurrección. Salmo 88 es un ruego de resurrección. Vamos a leerlo, aunque yo se los mandé esta mañana. Salmo 88, con más detenimiento. Salmo 88. Jehová, Dios de mi salud, día y noche clamo delante de ti. Entre delante de ti mi oración, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida ha llegado a la sepultura. Soy contado con los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. O sea, él se está mostrando ya como que estuviera muerto. Está vivo, pero está mostrando que ya estuviera muerto en vida. Soy como hombre sin fuerza, librado entre los muertos, como los matados que duermen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos y que son cortados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en honduras. Sobre mí se ha acostado tu ira, y con todas tus ondas me has afligido. Has alejado de mí mis conocidos, hasme puesto a ellos por abominaciones, estoy encerrado y no saldré. Ahí se muestra como si estuviera metido en un cajón o en una cueva, sepulcro. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Jehová. Cada día he extendido a ti mis manos. ¿Harás milagro a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Mira la pregunta que hace. ¿Harás milagro a los muertos?
¿Levantarse han los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en la perdición? ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla y tu justicia en la tierra del olvido? Y yo a ti, oh Jehová, he clamado, y de mañana te previno mi oración. Por supuesto, la respuesta a esos clamores son sí. Dios sí escucha. Dios sí levantará a los muertos. Dios sí tendrá algo que ver con eso, con los muertos creyentes, digamos en este caso. Salmos 88 es un ruego entonces. La respuesta a toda esta oración es que Dios sí levanta de entre los muertos. Y la imagen es esta. Alguien se levanta y otros quedan ahí enterrados. Se levanta de entre los muertos. Y Dios ya nos mostró que Él tiene ese poder para hacerlo por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Miremos Lucas 24:5. Lucas 24:5. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Y teniendo ellas miedo, y bajando el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea que ahí se quedaron unos muertos. Ahí se quedaron. Él se levantó de entre los muertos. Amén, me hago entender, hermanos. Ahí quedaron unos muertos. Él se levantó de entre los muertos. Miremos Juan 20, Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 8. Entonces entró también aquel otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabía en la Escritura que era menester que él resucitase de entre los muertos. Actos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29. Actos 13, 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Verso 30. Mas Dios le levantó de entre los muertos. Ahí se quedaron unos muertos. Le levantó de entre los muertos. Y eso era lo que ellos no entendían. ¿Cómo así que resurrección de los muertos? De entre los muertos. O sea que hay otros que no resucitan. Hay uno que resucita, hay unos que resucitan, pero hay otros que no resucitaron. Se quedan ahí. Se quedan esperando otra cosa. Otra resurrección. O sea que todo el mundo no va a resucitar al mismo día. Todo el mundo no va a resucitar al mismo tiempo. Hay resurrección de entre los muertos. Nuevo concepto que entra ya en el Nuevo Testamento. Hay resurrección de entre los muertos. Por eso, Revelación o Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. ¿Quién es Jesucristo? El primogénito de entre los muertos. La palabra entonces nos muestra a Jesús como el primogénito de entre los muertos. Es decir, es la persona primera, más importante, más trascendental. La persona que está al frente de este fenómeno divino llamado resurrección. Volver a vivir. Usted me puede decir a mí, pero la Biblia dice que Lázaro resucitó de entre los muertos. Porque la Biblia dice que Lázaro resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿por qué dice que Jesús es el primero de entre los muertos? Porque ahí la palabra primero no significa, ahí la palabra primero significa el principal. No el primero en ese orden, sino el primero en autoridad, el principal. Por eso Él es el primero, porque Él es el principal de resucitar entre los muertos. Lázaro no es el más importante de la resurrección de entre los muertos. Es más,
Lázaro volvió a vivir, a morir. Y un día tendrá que resucitar otra vez. Y tendrá que estar detrás del principal, que es el Señor Jesús. Lázaro escuchó la voz de Jesús. Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Juan 11:43 dice: y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos enseña que el principal de la resurrección de los muertos no es Lázaro, es el Señor Jesús. Primicias de la resurrección. La Biblia dice que un día los que están en los sepulcros escucharán su voz. No os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y eso es muy interesante. Un día todos los que estén en los sepulcros escucharán su voz. Ahora bien, hermanos, yo no sé si las almas de los justos que están en este momento con el Señor en el paraíso han escuchado la voz de Jesús. Pablo dijo que él fue al paraíso y escuchó palabras inefables que no es lícito contar, pero no dijo que escuchó la voz de Jesús. ¿Me hago entender? Él fue al paraíso y escuchó palabras inefables que no es lícito contar, pero no dijo que él escuchó la voz de Jesús. Entonces yo no sé si audiblemente la escuchó. Él escuchó al Señor que dijo: bástate mi gracia. Pero no sé si lo escuchó audiblemente o fue al corazón que le dijo eso: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la flaqueza. Porque Dios le habla a uno al corazón. Y Dios le da a entender a uno cosas en el corazón, pero no en el oído, en el corazón. Así que yo no sé si en este momento los que están en su alma con Dios han escuchado la voz de Jesús, o están allá alabando a Dios, escuchando a los ángeles, cantando las canciones. Yo no puedo decirlo ya. Yo no sé si las almas ahora presentes con el Señor estarán escuchando la voz del Hijo, o solo alabando a Dios y escuchando a los ángeles y las alabanzas. Pero lo que sí sé es que un día todos los que están en los sepulcros escucharán esa voz. Los buenos y los malos. Me imagino la impresión que causará en nosotros escuchar por primera vez y audiblemente la voz del Señor. Hasta hace poco yo tenía todavía los últimos mensajes del hermano Marco. Y de vez en cuando yo los escuchaba. Ustedes saben, hace 5 años que falleció el hermano Marco, algunos que lo conocieron. Y de vez en cuando, sobre todo cuando era el día de su fallecimiento, recordar, hace 2 años murió el hermano, voy a escuchar el último mensaje que me envió. Y siempre yo escuchaba, y digamos que sentía alegría, no sé qué sentimiento diría yo, pero lo volví a escuchar. Dice: Fabio, estoy aquí, estoy haciendo esta cosa, estoy aburrido, y me decía cosas. Y yo lo escuchaba otra vez, porque quería escuchar esa voz. El último fecha en que murió, el último recuerdo, lo hice y ya el celular, como que ya cambié de celular, no sé qué pasó, ya no lo escuché, ya no estaba. Entonces, escuchar la voz era como escuchar la voz de un muerto ahí, ¿cierto? En la novela Melancolía de John Fosse, Lars, el protagonista, oye la voz de su amada Elena, aunque ella no está con él. Pero él dice: es una voz nítida, que me absorbe, que me rodea. Una mujer que entrevisté en Envigado me decía: yo tenía 4 años cuando mataron a Gaitán. Y un día mi mamá nos llevó de paseo en el tren. Y en ese tren había un hombre alto y moreno. Y ese hombre gritaba: lleve los últimos versos del doctor Gaitán. Lleve
los últimos discursos del doctor Gaitán. Y ella me decía, me parece que lo oigo aquí, que lo tengo aquí. Usted me pregunta sobre eso y yo me acuerdo en el tren, y yo tenía 4 años. Y me parece que escucho la voz de ese hombre acá, el día de hoy. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Yo pienso que cuando el Señor nos hable, vamos a saber que Él es el que nos está hablando. Deseamos tanto escuchar esa voz y el Espíritu Santo anhela tanto que nosotros escuchemos esa voz que vamos a saber que Él es el que nos habla. Ya no dirá, Lázaro, ven fuera, sino que dirá, Fabio, ven acá. Xiomara, ven acá. Luis, ven acá. Omar, ven acá. Ahí la vamos a escuchar. Ahí vamos a escuchar esa voz. La anhelamos tanto escuchar. La deseamos tanto escuchar. Y el Espíritu Santo nos da tanto testimonio que vamos a saber que Él no está hablando. Que vamos a saber que Él nos está hablando. No es como la gente hoy día que dice, ay, yo escuché al Señor. No, es puro cuento. Puro cuento. Ay, yo lo escuché hablar. Puro cuento. Ese día glorioso. Sí, vamos a escuchar. Ven acá, Rigoberto. Y vamos a escuchar esa gloriosa voz. Y nuestros cuerpos, nuestras cenizas, lo que haya ahí, no podrán oponerse a la voz de Dios. Ven acá, sal de ahí, levántate de entre los muertos. Pueden ser solamente 3 palabras, pero vamos a saber que es nuestro Señor llamándonos. Seguramente lo vamos a escuchar nítidamente, más nítidamente de lo que nos imaginamos. Dirá nuestro nombre y nos dirá, ven acá. Sal fuera, levántate de entre los muertos. Gloria a Dios. Pero hay de aquellos que no quisieron recibirlo. Hay de aquellos que no quieren escuchar nunca esa voz. Así como hay veces que uno no desea escuchar a alguien. Algunas veces hay miedo y terror si escuchamos la voz de una persona. Por ejemplo, una persona que está siendo juzgada no quiere escuchar la voz del juez. En la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Raskolnikov, un hombre que escondía en su propia conciencia el asesinato de una usurera, tiembla, le sudan las manos, pierde sus fuerzas, cuando un misterioso personaje llega a su casa y le mira y le dice, asesino. Y él empieza a temblar y a sudar las manos. No quería escuchar esa voz. No quería escuchar esas palabras. Asesino. O por ejemplo, cuando al final del año lo llaman a la oficina del jefe. Lo sientan ahí y le dicen, bueno, le agradezco mucho su trabajo aquí. Ay, no siga hablando. No quiero escucharle más. No siga hablando más. Ay de aquellos que no quisieron escuchar la voz de Dios a través de los predicadores. Un día la tendrán que escuchar directamente del Señor. Ay de aquellos que no quisieron la resurrección espiritual. Un día tendrán que resucitar físicamente para muerte eterna. Ay de aquellos que tienen el más grande temor que puede existir en este momento en el mundo. Las almas de los malvados, aún en el infierno, no desean que sus cuerpos escuchen la voz de Jesús. No desean ser resucitados para muerte y confusión, donde no quedará ni raíz ni rama. Y aquí otro misterio. La resurrección de los justos ya empezó. De manera espiritual ya empezó. Efesios capítulo 11, versículo 14, capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no tengáis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes reprobadlas. Porque lo que estos hacen en oculto, torpe cosa es aún decirlo. Mas todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Mire que ahí dice de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo.
Despiértate tú que duermes. Eso es Lázaro, ven acá. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso lo dice Dios mismo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es como si en medio de este mundo de muertos alguien escucha la voz de Dios. Se despierta y Cristo alumbra su vida. Y eso, en este momento, es escuchar a los predicadores. Eso en este momento es escuchar al que da el mensaje. Porque Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. No vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo que vendrá ahora. Y ahora es. Y ahora es. Presente. Cuando los muertos escucharán la voz. Cuando los muertos, ahora es cuando los muertos escucharán la voz. Y ahora es, ¿quiénes son los muertos? Los que no tienen a Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Los que no están con Dios. Llegará la hora y ahora es cuando los muertos escucharán la voz. Así que ahora el predicador predica, el predicador de la calle predica, la que lleva la palabra enseña, el que lleva la palabra enseña, y esa es la voz de Dios. Y alguien que esté muerto despierta, claro, Dios me está llamando. Pero hay del que no quiere escuchar esa voz. Hay del que no quiere escuchar esa voz. La hora viene y ahora es. Eso lo que significa es que en este momento hay resurrección de los muertos. Por supuesto, una resurrección espiritual, vida espiritual. La gente está muerta en sus delitos y pecados. La gente está muerta en sus miedos. La gente está agonizando en sus miedos y en sus temores. Las personas están pereciendo en sus dolores y en sus tristezas. Los hombres mueren en sus orgullos y vanidades. Los jóvenes de Medellín sucumben en el morbo escuchando la música del fercho. Duermen en su vulgaridad cantando las canciones populares en sus adulterios y fornicaciones. La gente está muerta siguiendo las palabras del presidente o las palabras del alcalde y creyendo que ellos los van a rescatar. Los jóvenes y las jóvenes de nuestro país están en sus propios sepulcros espirituales, creyendo que el sentido de la vida es enamorarse, entregar la vida a un hombre o a una mujer. La gente está verdaderamente muerta, creyendo que si lo sacan del empleo se le acaba la vida. El mundo fallece, se revuelca en los gusanos de las vanidades, de sus carros lujosos, de sus motos lujosas, en los gusanos de las vanidades, de su ropa lujosa, de los estrenos de diciembre, en las tumbas contaminadas y los insectos pestilenciales de sus parrandas, paseos y bacanales. Duermen en los ataúdes de sus cuentas bancarias, llenas de dinero y creyendo que la vida es tener efectivo. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué más voz puede usted escuchar en este momento que la voz de Dios a través del predicador, de la persona que le grita que Cristo murió por sus pecados, que nada más le puede satisfacer sus ansiedades? La hora viene y ahora es en que los muertos escucharán su voz. Hace años, hace 30 años, yo pensaba que lo importante era estudiar. Hace 30 años, yo pensaba que lo importante era tener una novia. Hace 30 años, yo creía que lo importante era tener plata y un empleo estable. Hace 30 años, estaba muy equivocado, estaba muerto, buscando los objetivos que busca este mundo. Pero escuché la voz de Dios, escuché al predicador que le gritaba, escuché al predicador de la calle que gritaba, a los predicadores de los buses, a los hombres que se paraban en un templo a predicar y a hablar la palabra. A ese escuché, y Dios da la resurrección espiritual. Dios da todavía la vida espiritual. Este mundo sigue muerto, muerto en sus delitos, muerto en sus pecados, contaminados en sus propias vidas y creyendo que así lo harán bien. Pero la hora viene
Y ahora es que el que escucha la voz de Dios, mi hermana, tiene vida espiritual. Y un día la escuchará directamente, audiblemente, y él dirá: Blanca, ven acá, Cecilia, ven acá. Y sabremos que valió la pena. Colosenses 2. Le doy la gloria al Rey de Reyes. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de entre los muertos. Vuelve a decir lo mismo. De la operación de Dios que le levantó de entre los muertos. Y nosotros también estamos espiritualmente con Él sepultados y resucitados. Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuche la voz de Dios que le grita: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre.